Muy buenos días nuevamente. Bueno, no sé a qué hora se estés viendo este video. Mi nombre es Alex Castillo, de Orientación Familiar. Si te gusta el video, quiero que lo compartas, pero también que te inscribas. Ahí abajito aparece el link, dice suscribirte y compartir. Y suscribe las notificaciones en la campanita para que cada vez que yo monte un video tú lo puedas ver. Hoy voy a hablar de la disciplina en el hogar de los niños. La palabra disciplina, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la raíz de la palabra disciplina? La palabra disciplina viene de la raíz que tiene el mismo significado de la palabra discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor. ¿Qué va a hacer tu hijo? ¿Cómo tener una disciplina eficaz? Lo primero, los niños hacen todo lo que ven en los padres. Es más, muchas veces en muchas conferencias escuché que las mamás decían, es que mi hijo come como el papá, camina como el papá, se viste como el papá, se peina como el papá. Y normalmente el niño trata de imitar siempre al papá. Lo mismo, muchas niñas cuando están pequeñitas se ponen los tacones de la mamá, se ponen los vestidos porque se quieren ver grandes y hasta se maquillan. Muchas niñas han dañado los maquillajes de las mamás porque quieren seguir el mismo ejemplo. ¿Qué es disciplina? Dar ejemplo, dar un buen ejemplo. Nosotros como padres debemos ser los mejores ejemplos. Ahora, si yo como padre grito, ¿qué espero de mi hijo? También va a gritar. Si yo como mamá me desespero y digo cosas o hago cosas que no debo decir, pues lo mismo va a hacer la niña o el niño porque siempre vemos eso. Ahora, nosotros entendiendo un poco lo que es la disciplina, quiero tomar un texto que me encontré en un libro hace muchos años. Ese texto lo encontré en un libro que se llama El Hogar Cristiano. La escritora se llama Elena Herman de White. Recomiendo esta escritora, excelente escritora. Pero voy a leer el texto. Dice, los hombres y las mujeres heredamos los errores de la infancia, una infancia no preparada y o no disciplinada, y no alcanzamos a discernir lo bueno de lo malo, y no alcanzamos a discernir lo falso de lo verdadero. ¿Saben? Estuve buscando en mi Biblia y me encontré con unos textos que nos pueden ayudar dentro de lo que es la orientación para los hijos, la disciplina. Hay muchos textos en Proverbios que nos ayudan a entender esta parte de la disciplina, pero permítame buscar aquí dentro de lo que es los salmos, permítame un segundo, porque hay un salmo que me agrada mucho, permítame ver si lo encuentro. Eh, bueno, acá ya lo encontré. Salmo 101, versículo 3. Dice, no pondré delante de mis ojos cosas injustas. Aborrezco la obra de los que se desvían y ninguno de ellos se acercará a mí. Vuelvo y repito, Salmo 101, versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosas injustas. Aborreceré las obras de los que se desvían y ninguno de ellos se acercará a mí. Me llama muchísimo la atención esto porque combinándolo con el texto que acabo de leer, con la canción que estás escuchando, dice claramente, los hombres y las mujeres heredamos los errores de una infancia no preparada y o no disciplinada y no alcanzamos a discernir lo bueno de lo malo. Junto con el texto del Salmo 101, 3, que dice que no pondré cosas injustas. ¿De qué habla la televisión? Hoy los televisores educan a nuestros hijos. Hoy el computador educa a nuestros hijos. Hoy el celular, la tablet educa a nuestros hijos. Nuestros hijos son educados hoy por Google, por YouTube, por Facebook, por Instagram, por TikTok y por todos esos tipos de redes sociales que están influyendo cosas en la mente de nuestros hijos. ¿De qué hablan las películas? A ver, Netflix. No estoy hablando mal de Netflix porque tú lo puedes orientar de la forma adecuada. Pero ¿qué es lo que les gusta a los jóvenes? ¿Cuáles son los juegos modernos que les gusta a ellos delante de sus ojos? Los juegos de matar, de robar, de asesinar, de muchas cosas malas. Y el texto decía, no pondré ninguna cosa injusta delante de mis ojos. Y yo como padre tampoco debo permitir que mis hijos pongan ese tipo de cosas. Yo lo entendí hace muchos años y dejé de ver películas. Yo era fanático de las películas como la mayoría de hombres, películas de bala donde mataban, donde Rambo era el protagonista, donde Rocky era el protagonista, donde ese título que me llamó tanto la atención en mucho tiempo que era Duro de Matar. Y en esa ignorancia, porque yo cometí muchos errores porque ignoraba la verdad,
cómo podía funcionar la mente. Hay un libro que se llama Mente, Carácter y Personalidad, también lo recomiendo, de Elena Germán de White. Y entonces, en este tema de la educación, de la formación, Dios nos recomienda que no pongamos cosas injustas delante de nuestros ojos como padres, porque somos el ejemplo de nuestros hijos. Y también, escuchen muy bien, para todos ustedes, porque sé que este video lo van a escuchar muchos papás, muchas parejas, muchas madres solteras, padres solteros, que a veces nosotros preferimos que nuestro hijo esté frente a la televisión o le prestamos el celular para que juegue un ratico, para que se deje distraer. Miren, hay un libro que me llama muchísimo la atención, donde esta escritora Elena Germán de White dice que a ella se le permitió ver a Satanás y que él estaba pensando qué cosas más iba a inventar para distraer la mente y la atención de los hijos de Dios, de su presencia. Entonces quiero que tengamos en cuenta, este video puede ser censurado y puede ser borrado. Tú tienes que hacer lo máximo para compartirlo con muchísima gente, que sé que tú tienes familiares, amigos, tíos, primos, vecinos que necesitan escuchar esto. Primero, la palabra de Dios. No pondremos cosas injustas delante de nuestros ojos. Cuidado con las películas que ves. Cuidado con las películas que ves, porque los ojos son el espejo del alma. Es la primera venida que el enemigo va a atacar. Entonces, si tú como padre ves películas y tus hijos ven películas, ¿qué información está quedando en la mente de nuestros hijos? Por favor, tengamos en cuenta que todo lo que hagamos nosotros lo hacen nuestros hijos. Yo quiero ser como tú porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo como papá. Yo debo ser ejemplo para mis hijos. Que sus ojitos puedan ver. Y dice y hace una súplica: ayúdeme a enseñarle, que él pueda entender que yo quiero ser como Dios, como ese padre amante, porque mi hijo quiere ser como yo. Entonces no pongamos cosas delante de nuestros hijos que les vayan a influir. Miren, la televisión está destruyendo los hogares. Las novelas, las películas, los animados de los niños cada día son peores. Tienen más mala información. No puedo seguir hablando más de este tema. Tengo que hablar de cómo me educó mi mamá. Mi mamá me educó de una forma en la cual ella solo necesitaba una mirada para que yo entendiera qué estaba haciendo, qué estaba haciendo bien o qué estaba haciendo mal. Mi mamá fue por mucho tiempo autoritaria, pero esta frase aún la tengo yo en mi boca. Yo le decía a mi hijo mayor, tengo 3 hijos, y le decía al hijo mayor, porque él ya va a cumplir 30 años, y él decía: no, pero es que yo ya estoy grande, yo ya quiero que no me pregunten para dónde voy. Y mis hijos menores, bueno, no son menores de edad, ya son menores porque son gemelos, tienen 20 años, cumplen ahorita el 20 de septiembre 20 años del año 2021, no sé en qué año vayas a ver tú este video, pero ellos cumplen años ya muy pronto. Y entonces, ¿qué pasaba con este tema, o qué pasa con este tema? Yo todavía le pregunto a mis hijos para dónde van, con quién están, a qué horas salen, a qué horas llegan, qué están haciendo. Quiero conocer los amigos de mis hijos, me preocupo por conocer a los amigos de mis hijos, trato de hacerme amigo de ellos o los invito a la casa. En este momento de pandemia, bueno, se ha rezagado un poco, pero trato de estar muy pendiente de quiénes son los amigos de mis hijos. Y siempre les he dicho, si ustedes quieren que yo no les pregunte para dónde van, con quién están, a qué horas vuelven, les toca que busquen para dónde irse. Porque lamentablemente tengo la frase de mamá muy metida en mi corazón. Lamentablemente para ustedes, en esta casa hay reglas que se van a cumplir, quieran o no quieran. Las reglas se deben cumplir. Mi mamá lo decía diferente. Mi mamá decía: aquí la que manda soy yo y se hace lo que yo diga. Esa era la expresión de mi mamá. Pero yo recuerdo que eso me llevó a mí aún yo voy donde mi mamá, y mi mamá, si me da un reclamo, si me hace, yo solo agacho la cabeza. No, puede que no esté de acuerdo, pero agacho la cabeza y respeto esa orientación de mamá. Pero los hijos hoy desde muy pequeñitos son irrespetuosos y los papás no hacen nada por corregirlos. Miren, a mí me corregían hasta en el colegio. La disciplina, el profesor tenía un palito, una reglita y nos daba en la mano si hacíamos algo mal, si no hacíamos las planas. Y eso era apoyado por los padres antiguamente. Hoy no se permite eso. Hoy los padres no permitimos. A mí no me encantaría ni me gustaría que un profesor tocara de esa forma a mis hijos. Pero por lo menos yo respetaba. Hoy los hijos no respetan a nadie porque le falta corrección, porque le falta disciplina. Y me encontré con el libro de Proverbios. Proverbios tiene muchos textos
El libro de Proverbios 13, por ejemplo, voy a tomar 13:24, dice 13:24, y quiero que entiendan esta versión. Esta versión permíteme un segundo, devuelvo un poquito esto. Acá, Proverbios 13:24, y vuelvo acá, vuelvo a la canción y vuelvo con ustedes. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo, lo quiere mal. ¿Saben? Me llamó mucho la atención eso. Porque muchos papás hoy no corrigen, hoy no castigan. A nosotros nos castigaban por todo. Al menos a mí, mi mamá, cuando yo cometí un error, me castigaba y físicamente. Pero, ¿saben? Hoy los papás han cambiado y han ido a otro extremo. Somos la última generación que fue corregida por los padres y somos la primera generación que nuestros hijos no nos respetan. Y entonces voy a la Biblia y dice la Biblia claramente que el que detiene el castigo a su hijo lo ama mal, no lo quiere. Eso me llamó mucho la atención. ¿Cómo así que lo ama, pero lo ama mal? ¿Qué será amar mal? ¿Qué será amar bien? Entonces empecé a seguir leyendo, dice, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Qué es desde temprano? Desde que están pequeñitos. Cuando los niños empiezan a crecer, como padres debemos corregirlos, debemos llamarle la atención. Hay ciertos tipos de castigos. Hay castigos bíblicos que nosotros tenemos que entender. Miren lo que dice. El que detiene el castigo a su hijo lo ama mal. Otra versión dice lo aborrece. Otra dice no lo quiere. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ojo, que nosotros como padres debemos corregir a nuestros hijos. No es que lo corrija la abuela, no es que lo corrija el abuelo, no es que lo corrija la tía. Es papá y mamá quien tienen que ser responsables de la corrección. Sé que estoy hablando también para parejas que están separados. Ojo, los hijos no se separan, pero los hijos necesitan la orientación de papá y la orientación de mamá. Entonces, por favor, les pido a ustedes el inmenso favor de que haya buena comunicación si son separados y que se hablen acerca de la forma de corregir a los hijos, que debe ser de lo más importante. Entonces, voy a ir a otro texto que se encuentra en el libro de Proverbios, ahí mismo, en el capítulo 22, versículo 6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará del camino. Ojo, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Desde niños debemos corregirlos, debemos hablarles. Ojo, el último método es el castigo físico. Ese es el último recurso que tú vas a utilizar. Pero debes sentarte a dialogar. Inmediatamente el niño comete una falta, debes sentarte a dialogar con él. Sentarte y explicarle qué es bueno, qué es malo. Y que lo que es bueno lo va a llevar al éxito y lo que es malo lo va a llevar al fracaso. Ojo, hay un texto que dice que la necedad, ojo, Proverbios 26:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo aleja de la necedad. Aquí habla de la vara de la corrección. ¿Para qué es la vara? La vara no es para agarrar a los hijos a garrote, a vara, y castigarlos con rabia, castigarlos con fuerza. No, Señor. Esa no es la intención del Señor. ¿Cuál era la intención del Señor? Miren, el pastor tiene una vara con que dirige las ovejas, y cuando una oveja se está saliendo, simplemente le pone la vara para que no se desvíe, para que no se salga del camino. Ahora, ¿cuál es la vara que tú debes utilizar? Cuando tengo 3 hijos, cuando Jafí era pequeñito, Jafí, que fue el más rebelde, me conseguí una matica de verbena y la pasé por las piernas mojada. El niño se reía de mí, me decía, no me duele, no me duele, pero como unos 3 o 4 minutos después le empezó a picar y le empezó a arder. Yo me sentí muy mal porque lo hice de esa forma, pero entendió la lección. Después ya no se le volvió a corregir. Es más, como papá corregí a mis hijos físicamente, más o menos hasta los 10, 11 años, y yo tomé una decisión. Vi que ya no era necesario. Miren, yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero hay días que la nalga pide pelita, pide castigo. Y nosotros como padres debemos proporcionarlo porque ya utilizamos el diálogo, porque ya nos sentamos y hablamos con él y siguen en la misma tónica. Hay momentos en los cuales hay que bajarle el pantaloncito y castigarlo en la nalguita. Ojo,
¿Por qué en la nalga? Miren, los niños, si tú castigas en las piernas, van a mostrar, miren, me pegaron. Pero ¿cuál niño va a mostrar la nalga? Ninguno. Entonces, tengamos este es un lugar, son como unas almohaditas. Muchos psicólogos, muchos sociólogos, médicos dicen que no se deben castigar de ninguna forma. Pero la Biblia dice claramente que la necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la disciplina lo alejan de él. Tengamos en cuenta eso. Debemos corregir a nuestros hijos. Hay momentos en los cuales hay que hacerlo físicamente, no con rabia, con amor. Debes permitir que te calmes. Es más, yo les voy a contar de mi suegra. Mi suegra, para corregir a Juan Esteban, que era el hijo menor, eso me tocó verlo a mí, ella se arrodillaba con Juan Esteban y oraba antes de, le decía, Señor, te entrego este malestar, te entrego esta rabia, te entrego, y después le decía, hijo, ¿cuántos correazos te mereces? Y ella le decía, ¿le voy a dar 3 pasitos o uno duro? ¿Cuál prefieres tú? Y yo recuerdo una vez escuché yo que él dijo, no, uno solo pero duro. Y después le dijo, no, mamá, 3 pasitos en otro castigo. Entonces, es muy importante que incluyamos a Dios en cómo corregir a nuestros hijos. Pero es importante que tú también tengas claro que tú debes tener y dar ese ejemplo que los hijos necesitan. Miren, la disciplina nuestra fue que nosotros fuimos creciendo y nosotros respetábamos a los hermanos mayores, o los hermanos mayores siempre se daban al respeto. Eran familias numerosas, las familias cada vez son más pequeñas o hijos únicos. Y no sé qué decir, no sé cómo decirlo, pero los hijos únicos también tienen otra forma de corregirse, otra forma de educarse, porque cuando son un solo hijo, los papás se vuelven muy sobreprotectores. Pasan de ser autoritarios y se convierten en sobreprotectores. Entonces, en ese tipo de hogares, el 90%, no quiere decir que no hayan hogares donde lo hacen bien, el 90% lo hacen mal. Y quien tiene el control, quien tiene el manejo, son los niños. Quiero que tengas en cuenta eso, que mires que los hijos únicos pueden generar conflictos y problemas en tu hogar, para que tengamos eso en cuenta. Y si tienes un solo hijo, estás a tiempo. Pero si tienes un hijo único y 7 años después tienes otro hijo, vas a tener 2 hijos únicos, porque crecieron con una distancia muy, muy grande. Entonces, trata de que tus hijos, cuando lleguen al matrimonio, cuando lleguen a esa vida que necesitan llegar, lleguen en un promedio de 1 a 4 años, para que no se desplace tanto esa orientación. Bueno, entonces teníamos respeto por los hermanos mayores. El hermano mayor o las hermanas mayores terminaron de criar a sus hermanos menores. Y la ropa era heredable. La ropa del mayor iba pasando, iba pasando. El mayor era el que menos ropa tenía, pero era el que más le compraban. Y el menor era el que más ropa tenía, pero era el que menos le compraban, porque la ropa se heredaba. También aparte de eso, yo me acuerdo de que quien decidía la ropa eran los padres. Pero hoy quien decide qué van a comprar. Yo he visto familias que van con los niños pequeñitos a los grandes almacenes y, papi, ¿qué quieres que te compre? ¿Cuál ropa quieres? Los niños no saben combinar la ropa. Muy pequeñitos, 2, 3, 4 años, y ya los ponen a decidir. Cuando esas decisiones las tienen que tomar los papás, las mamás. Aparte de la ropa, también la lonchera. Los alimentos que se le dan a los hijos cambian los comportamientos. Hay un componente que se llama tartracina, es un colorante que genera en los niños comportamientos inadecuados. O los colorantes de los refrescos, las gaseosas en Colombia, refrescos en el mundo entero, o sodas, si estamos hablando de los Estados Unidos. Entonces quiero que tengas en cuenta eso. La alimentación debe ser fundamental. No es lo mismo una fruta que un refresco. Una manzana nos dan 4 manzanas por $1. O una manzana por 1,000 pesos aquí en Colombia. O allá en México, una manzana costaba como 5 pesos, 6 pesos. O en diferentes países, no sé en qué país estés. Pero sí, una manzana no es lo mismo que un refresco, que unos mecatos, como le decimos aquí en Colombia, o sabritas, como se le dice en México, o cosas en bolsas. Por favor, tengamos mucha atención. No es lo mismo lo que tú preparas en casa a lo que se compra en la calle. Entonces, la lonchera debes tú como padre controlarla. Tú tomas decisión qué come o qué no come tu hijo. Pero miren, estando en Barranquilla, voy a hablar un poquito de Barranquilla porque viví allá un tiempo y me invitaron a un programa que se llama Temas de Familia de Telecaribe y me hablaban de que a los hijos hay que hacerles las comidas agradables y me hablaban del arroz a la Junior.
Junior es un equipo de fútbol, o el equipo de fútbol de la ciudad de Barranquilla, y tiene una camiseta blanca con rojo. Y cuando me decían arroz a la Junior, yo no entendía. Y era el arroz con salsa de tomate por encima y quedaba blanco con rojo. Entonces, esto me llamó muchísimo la atención porque yo quería que los papás entendieran. Ellos decían que era hacerle la comida agradable a los hijos, arroz a la Junior. Y entonces le echaban muchas salsas, pero esas salsas tienen colorantes. No están hechas de la forma correcta. Ningún condimento es agradable ni sano para nuestros hijos. Tengamos en cuenta, la alimentación debe ser una alimentación sana. Los horarios para que los niños se acuesten, eso es parte de la disciplina. Me preguntaban que cómo hacía y que cómo hice por mucho tiempo para que mis hijos se acostaran temprano. Aún mis hijos ya están grandes y se siguen acostando temprano. A las 9 de la noche ya están en su cuarto, ya están en su cama. Y yo les explicaba que desde pequeñitos, a las 8 de la noche, con mi esposa tuvimos una idea. Lamentablemente mi esposa falleció, pero quedan cosas fabulosas que ella me enseñó también, porque no todo me lo sabía yo. Ella me enseñó que debíamos apagar todas las luces del hogar a las 8 de la noche. Televisor apagado, todo apagado. Y nos íbamos y nos acostábamos todos. Nos íbamos y nos acostábamos en el cuarto del niño, no en nuestro cuarto. Por mucho tiempo, Jafi, que era el menor, se nos metía al cuarto a dormir. Ya después nos tocó enseñarlo que él tenía su cuarto, que tenía su espacio, que tenía su cama. Y nos íbamos para el cuarto de él. A las 7:30 se bañaban, se les ponía su pijamita y se iban al cuarto. Ojo, los niños que mejor descansan tienen comportamientos correctos. Los niños que menos descansa su cuerpo porque se acuestan muy tarde en la noche. Expertos dicen que el sueño reparador de un niño está entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana, que deben ser 8 horas. Pero algunos horarios son cambiados. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en México, 8 de la tarde sería. Entonces, 2 horas después de que se oculta el sol, el niño ya debe estar acostado. 2 horas después de que se oculta el sol. Debe estar el niño acostado, bañadito, haber comido por lo menos 1 hora y media antes para que su cuerpo pueda hacer la digestión y tenga un descanso correcto. Entonces, los horarios en el descanso son fundamentales. Ese fue un ejemplo: apagar todas las luces, apagar los televisores y ir a acostarnos con ellos para que los niños se puedan comportar de la forma correcta. Los horarios al acostarse, la alimentación, que el niño no decía qué ropa se va a poner. Ojo con los papás autoritarios, que todo lo manejan con el castigo físico. Los niños se vuelven fríos y calculadores. Se pierde la empatía con el padre. Normalmente se pierde la relación. No están utilizando el ejemplo de Jesucristo. Solo imagínense a Jesucristo, por todos los errores que nosotros cometemos, nos castigara, nos hiciera daño. Causan dolor a los niños desde muy pequeñitos, se acostumbran al dolor. En una ocasión me tocó atender un hombre que golpeaba a la esposa, la mamá de las niñas, y tenía 2 niñas. Y este hombre me llevó a una playa que se llama Salgar. Me metió dentro del mar, me pidió una cita de mediodía. Fui a atender la cita, me pidió que llevara por favor ropa de playa, de mar. Yo dije, una cita como rara, ¿no? Y entonces me llevó al mar y me hizo meter al mar, para que, por si no tenía micrófonos, un tipo muy pudiente de la ciudad de Barranquilla. Y me hizo meter al mar y empezó a decirme que la mujer era esto, aquello, empezó a hablarme mal de la esposa y cómo la golpeaba, cómo le daba golpes. Y yo empecé a pensar, ¿qué le digo a un tipo de hombre que tiene el dinero del mundo, que cree que todo lo puede comprar, que todo lo puede hacer? Y entonces yo recuerdo que Dios me iluminó y le pregunté, ¿cuántas hijas tiene? Me dijo, con ella tengo 2, pero tengo 4 más por fuera. Le dije, ok, listo, no hay problema. ¿Qué pasaría si el día de mañana, cuando tus hijas sean grandes, se dan cuenta que tú golpeas a la mamá y ella permite que su esposo la golpee también? ¿Qué harías tú con un esposo que golpea a tu hija, a tus hijas, a aquellas que amas? Dijo, yo lo mataría. Le dije, pues, ¿qué quieres que haga tu suegro? Ahí él analizó, entendió, prefirió separarse de aquella mujer que seguirla maltratando y dejó de maltratar a las mujeres por un tiempo. Después volvieron a pedirme cita, no pude atender la cita de él porque estaba en otra ciudad, pero sí entendió
de que él debe ser un ejemplo para sus hijos. Entonces, si tú haces cosas indebidas en el hogar, tus hijos también lo van a hacer. No debes ser duro, debes utilizar el método del Señor Jesucristo. Miren, el modelo de autoridad que Dios quería para que tú pudieses manejar bien la disciplina de una forma correcta, lo que Dios quería lo dejó escrito en la Biblia. Permíteme porque se me pasó la canción otra vez. Entonces, lo que Dios quería era que tú tuvieses autoridad. Y Génesis 2:24 dice, por lo tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Miren, el dejar a padre y madre, Adán y Eva no tenían papás, no tenían mamá, perdón. Tenían papá que era Dios, pero no tenían mamá. Y ese mensaje no era para Adán y Eva, era para ti, para mí. Debemos dejar a los padres a un lado. Algunos, cuando tienen hijos, se los llevan a las abuelas. Las abuelas, nuestros padres, nuestras mamás, son muy queridos con nuestros hijos. Los aman profundamente. Dicen que porque son doblemente mamás o doblemente papás. Y muchas veces he escuchado esta frase, que los abuelos son para malcriar a los hijos. Pero quien debe educar son los padres. Entonces, el primer mensaje, deja a tu padre y a tu madre. A tus hijos llévalos de visita. Mi mamá se queja mucho porque no le llevo a mis hijos muy seguido a la ciudad de Bucaramanga. Pero quiero decirles que no lo hago por envidia, lo hago por amor a mis hijos. Mi mamá es muy buena mamá, ama a mis hijos profundamente, no me los malcrió en ningún momento, pero yo ya había recibido ese mensaje de Dios. Entonces, qué importante que tú entiendas que tú debes apartar a tu papá y a tu mamá y no involucrarlos en la educación de tus hijos. Porque muchos son facilistas. Claro, se van a ir de fiesta, se van a ir de rumba, y entonces los niños van de la abuela, los niños van de la tía, no. El primer mensaje que Dios quería era, deja a tu padre y a tu madre. La relación de papá y mamá en la educación de los hijos es fundamental. Mamá tiene unas órdenes, papá tiene unas órdenes, mamá maneja las cosas de una forma, papá de otra, pero el fin es el mismo. Educar bien a los hijos. Deben ponerse de acuerdo en la forma de corregirlos, en la forma de castigarlos, en la forma de hablarles y no sobreprotegerlos. ¿Por qué? Porque cuando tú los sobreproteges, por ejemplo, la mamá va a corregir al niño y entonces el papá lo sobreprotege, créanme que siempre el niño va a correr por donde el papá y va a manipular la situación. Es más, muchos niños amenazan a la mamá, espere que llegue mi papá y le voy a contar, cuando era diferente antes. Yo me acuerdo que a uno le decían, espere que llegue su papá y uno se asustaba, uno se escondía cuando llegaba el papá porque tenía el respeto, porque sabía que el papá lo iba a corregir. Pero hoy por hoy no ocurre lo mismo. Los padres normalmente no corrigen a los hijos. La mamá, como está todo el día con él, sí lo va a corregir, pero el papá le quita la autoridad. Por favor, respetemos la autoridad de la mamá, respetemos la autoridad del papá, que las dos autoridades se unan para la mejor educación de su hijo. Recuerda, es tu responsabilidad dejar a padre y madre, desvincularlos de la relación de pareja y entre los dos levantar los niños, así sean separados. Así ustedes ya no vivan juntos, deben ¿de qué? Deben ponerse de acuerdo para la formación de los niños. Ahora, los padres permisivos permiten que los niños tengan el 90% del control. El 90% de estos niños son hijos únicos, son padres sobreprotectores. Perdón con lo que voy a decir, pero obedecen más fácil el papá al niño que el niño al papá. Y descuidan mucho los niños, los dejan al cuidado de terceros, no los controlan. Este video le va a caer a muchas personas que permiten que los niños van de visita, se paran en los muebles, escupen, todo lo tiran al piso. Miren, por favor, papás, controlen a sus hijos. No saben, discúlpeme, perdóneme y excúseme, usted no sabe la clase de monstruo que está creando si usted no controla a su hijo. Entonces, por favor, usted como papá controle, no permita que vea mucha televisión, ya lo vimos al principio, dele una alimentación correcta, no le dé todo lo que su hijo quiere. Miren, a los hijos hay que educarlos con un poquito de hambre y un poquito de frío. Así tú tengas toda la forma, permite que él se lo gane. Hay una tabla que diseñó mi esposa hace muchos años y era una tabla de premios y castigos. Y entonces, si se levanta,
y se cepilla los dientes, tiene una carita feliz. Si completas 7 caritas feliz, tienes un premio. Si haces tu cama, si tiendes tu cama, todos los días tienes una carita feliz y te voy a dar un premio. Y entonces todo lo ponía como premios y castigos, premios y castigos. Entonces, si no obedeces al profesor en la escuela, tienes esto. Y entonces empezaba con los castigos. Unas cosas eran premiadas, otras eran castigadas. Y de esa forma levantamos a mis 3 hijos. Esto quiero que lo tengas muy en cuenta. Busca esa estrategia o pídemela. Suscríbete suscríbete en mi canal, dale clic en la campanita y pídemela, la tabla. Yo te la hago llegar. Premios y castigos. Hace muchos años escribimos con mi esposo un libro que se llamaba Cómo ser padres en el mundo de hoy. Fue un éxito. Me encantaría volverlo a reproducir, pero ahora de forma virtual y que tú lo puedas tener en casa. Pero hay otros libros que son muy importantes. Entonces, papitos permisivos, por favor, controla a tu hijo. No permitas que haga todo lo que quiera. No sabes la clase de monstruo que estás creando. Nosotros como padres debemos hacer entender a nuestros hijos que ellos no son un Dios, aunque nosotros los volvamos como dioses. Eduquémoslos con un poquito de hambre y un poquito de frío. Administremos reglas claras. Ojo, reglas claras con sabiduría y con amor. Las reglas las ponen los papás. Cada casa tiene una regla diferente. Aprendan de las reglas que tenían en la casa de la esposa y en la casa del esposo. Unan esas reglas y miren, hagan una lista de cuáles son las que más convienen en el mundo de hoy, porque el mundo ha cambiado. Ya no se educan los hijos de la misma manera. Trabaje sobre la voluntad del niño. No haga la voluntad del niño. Revise los agentes externos como la televisión, la música, el internet, los videojuegos. Todo eso influye en los hijos. Elogie a su hijo cuando tenga cambios positivos, pero corríjalo cuando tenga cambios negativos. El castigo físico es la última estrategia que vas a utilizar, pero hay días que hay que hacerlo, hay que corregir a los hijos, pero cuando lo vayas a corregir físicamente, pídele a Dios dirección. No lo hagas con rabia. Ojo, no lo hagas con rabia, pero debes bajarle el pantalón y darle sus nalgaditas. Ahora, demuéstrenle a su hijo que él no tiene el control de las cosas. Y aparte que no tiene el control de las cosas, bueno, voy a dejar esta canción porque ya me cansé de estarlo quitando y poniendo. Que él tenga dominio por todo lo que él hace, que tiene una consecuencia. ¿Tiene un premio o tiene un castigo? Tiene una consecuencia y tú como padre debes propinar o el castigo o el premio. Hágale saber al niño que él es el principal beneficiado cuando se corrige. Ojo, porque es que algunos papás creen que cuando corrige a su hijo el beneficiado es el papá. No, el beneficiado no es el papá, es el niño. Entonces hagan entender eso al niño. Enséñenle que todo defecto no corregido traerá una desgracia. Papás, escuchen bien. Todo defecto no corregido traerá una desgracia. Consejo bíblico también. No provoques a ir a tu hijo. No le digas palabras que lo resientan y que lo hagan cambiar su estilo de vida. Hay palabras como tú no sirves para nada, eres lo peor, nunca haces nada bien. Todas esas palabras terminan destruyendo los hijos. Bueno, papás, mamás, espero que este video les guste, que le den seguir, compártalo con todas las personas que tú creas necesario deba ser compartido. Necesito que este video se haga viral, que mucha gente entienda y comprenda que Dios está al frente para apoyarte en la corrección de tu hijo. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video.